En el año de gracia de 1844, en los campos que rodean Valencia, donde el aroma de los naranjos en flor es tan denso que casi se puede tocar, una promesa de vida se convirtió en un pacto con la oscuridad. La tierra, fértil y generosa, que había bendecido a la poderosa familia de la Cruz con una riqueza casi obscena, estaba a punto de ser testigo de un pecado que no se pudriría con los frutos caídos, sino que se filtraría en el propio subsuelo, envenenando las raíces del linaje para siempre. Aquel año, la matriarca, Doña Inmaculada de la Cruz, no dio a luz a un heredero, ni siquiera a dos, dio a luz a tres. Y en ese número, considerado por algunos una bendición trinitaria y por otros un desafío a la propia naturaleza, ella vio la sombra de una blasfemia. La historia que están a punto de escuchar fue enterrada bajo décadas de silencio y piedad impostada, sellada con el peso de la tierra y el miedo a la condenación. Hay quienes prefieren que continúe así. Inscríbanse ahora. Si no lo hacen, quedarán entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamó a su puerta. La alquería de San Aniceto, el corazón de piedra y teja del Imperio de la Cruz, se alza hoy como un esqueleto devorado por la naturaleza. Sus muros, que en su día reflejaron el sol levantino con orgullo, ahora están cubiertos por una hiedra gruesa y oscura, cuyas hojas parecen susurrar secretos con cada ráfaga de viento. Las ventanas, despojadas de sus cristales, son cuencas vacías que miran hacia los campos abandonados con una tristeza infinita. El aire en su interior es una amalgama sofocante de moho, de la dulzura pútrida de naranjas olvidadas y de un vestigio de incienso rancio que se niega a abandonar la capilla privada, como el último aliento de una fe pervertida. El silencio no es paz, sino expectación. Es un silencio preñado de ecos, donde el crujido de la madera vieja suena como un hueso que se rompe, y el goteo constante de agua en las bodegas subterráneas marca el tiempo de una agonía que nunca termina, un metrónomo húmedo y perpetuo que late desde las entrañas de la finca. Los lugareños, descendientes de los jornaleros que sirvieron a los de la Cruz, evitan sus muros como si estuvieran apestados. Tejen historias en las tabernas, con la voz baja y la mirada inquieta, sobre el niño de la bodega. Un llanto desconsolado que, según dicen, se eleva desde las profundidades de la alquería en las noches sin luna, un lamento tan puro en su desolación que hiela la sangre y marchita las flores cercanas. Nadie conoce su origen, nadie sabe el nombre del alma en pena, pero todos sienten su presencia como una mancha en el paisaje, una herida que la tierra se niega a cerrar. Es un folclor nacido del miedo, una leyenda susurrada para mantener a los niños alejados de la ruina, pero como toda leyenda que perdura, está anclada a una verdad mucho más terrible que cualquier fantasma que la imaginación popular pueda concebir. El miedo no es al muerto, sino al crimen que lo condenó a vagar. Aquí es donde nuestra investigación se cruza con el destino. Mateo Valls, genealogista y restaurador de documentos antiguos, un hombre de manos precisas y mirada melancólica, es el último eslabón de una rama secundaria y empobrecida de la familia de la Cruz. Lleva en su sangre una tristeza endémica, un peso en el alma que los médicos han diagnosticado como depresión hereditaria, pero que él siempre ha sentido como algo más, como un luto por una pérdida que no puede nombrar. Su conexión con la alquería de San Aniceto comienza no como una búsqueda de respuestas personales, sino como un encargo profesional: restaurar los antiguos libros de contabilidad de la finca. Un intento de los actuales propietarios lejanos por tasar el valor histórico de la propiedad. Mateo trabaja con la paciencia de un monje, tratando cada página quebradiza como una reliquia, sin saber que entre los asientos de sacos de grano y jornales pagados está a punto de encontrar la raíz de su propia aflicción. El trabajo es metódico, casi un ritual. El olor del papel viejo, una mezcla de polvo, tiempo y celulosa en descomposición, es el perfume de su oficio.
Pasa los días en su taller, bajo la luz controlada de sus lámparas, limpiando con delicadeza los estragos del tiempo. Pero su atención se desvía de los libros de contabilidad a una caja de documentos familiares que le han sido confiados. Dentro, encuentra un pequeño libro de bautismos familiar, encuadernado en cuero agrietado, con el escudo de los de la cruz grabado en oro deslucido. Es un artefacto de intimidad, un registro de almas traídas al mundo bajo la bendición de Dios y el poder de la familia. Mateo lo abre con reverencia, sus dedos rozando los nombres caligrafiados de sus propios antepasados. Sintiendo el pulso de la historia bajo su piel, una corriente fría que parece advertirle. La revelación no llega como un trueno, sino como un susurro fantasmal bajo la luz artificial. En la entrada correspondiente al año 1844, la caligrafía es clara y firme. Santiago y Tomás, los gemelos que asegurarían el futuro del linaje, registrados con todo el boato que correspondía. Pero algo llama la atención de Mateo. Un pequeño borrón, una mancha de tinta que parece demasiado deliberada. Es su instinto de restaurador, su ojo entrenado para ver lo que ha sido ocultado, lo que le lleva a colocar el libro bajo la lámpara de luz ultravioleta. Y entonces ocurre. Como un espectro que emerge de la tumba, una tercera línea de tinta de hierro, lavada y borrada con esmero, se materializa débilmente. Una caligrafía temblorosa, casi ilegible, pero inequívoca. Ignacio, reza el nombre. Y debajo, dos frases que detienen el corazón de Mateo. Non bautizatus, reclamado por la oscuridad. El libro ya no es un registro, es una confesión. La palabra Ignacio se convierte en una obsesión para Mateo. Resuena en el silencio de su taller, se proyecta en las paredes de su dormitorio durante las largas noches de insomnio. La tristeza que siempre lo ha acompañado adquiere una forma, un nombre. Ya no es una dolencia abstracta, sino el eco de un niño borrado, un niño reclamado por la oscuridad. Su trabajo profesional queda relegado a un segundo plano, su vida entera se reorienta hacia la resolución de este enigma de tinta y silencio. Siente, con una certeza visceral que desafía toda lógica, que la herida de su linaje, esa melancolía transmitida de padres a hijos, es el grito ahogado de Ignacio, un grito que ha viajado a través de las generaciones, esperando a que alguien finalmente lo escuche. Él, Mateo Valls, el último de una rama olvidada, ha sido el oído de ese niño sin voz. Comienza su búsqueda en los archivos diocesanos de Valencia, un laberinto de pasillos fríos donde el aire huele a papel sellado y a tiempo detenido. Se sumerge en legajos polvorientos, pasando páginas que crujen como hojas secas, buscando cualquier mención a la familia de la Cruz en torno a 1844. Encuentra registros de sus generosas donaciones a la iglesia, cartas de agradecimiento de obispos, documentos que cimentan su reputación de pilares de la fe y la comunidad. Todo es un monumento a su piedad y su poder. Pero Mateo busca las grietas en esa fachada impecable, y las encuentra. En el archivo correspondiente a la parroquia que servía a la alquería de San Aniceto, varias páginas del libro de defunciones de ese año han sido arrancadas con una precisión brutal, dejando solo los bordes deshilachados como testimonio mudo de una censura. La ausencia de información es en sí misma una pista. Alguien, con poder e influencia, se tomó la molestia de mutilar la historia, de arrancar no solo una página, sino la posibilidad misma de un recuerdo. Mateo expande su búsqueda a los archivos municipales, revisando censos, registros de propiedad, cualquier documento que pudiera contener la verdad. Descubre que en los años posteriores a 1844, la familia de la Cruz se volvió más recluida, sus donaciones a la iglesia se multiplicaron de forma casi frenética, como si intentaran comprar el perdón por un pecado inconfesable. La vida social de Doña Inmaculada se redujo a la asistencia a misa y a la supervisión de sus tierras. La alegría y el orgullo por el nacimiento de sus herederos parecen haberse evaporado, reemplazados por una devoción sombría y febril. Es, en un lote de correspondencia privada, mal catalogado y olvidado en un arcón de madera en el Archivo Histórico Provincial, donde encuentra la segunda pieza del rompecabezas.
Una carta, escrita en papel barato y con la tinta corrida por lo que parecen ser lágrimas, firmada por una tal Elvira, quien se identifica como criada de la familia de la Cruz. La carta está dirigida a un confesor, un tal padre Anselmo, y nunca fue enviada. Es una súplica desesperada, un torrente de angustia de una mujer atrapada en un secreto que le está consumiendo el alma. Elvira no se atreve a nombrar el pecado, lo rodea con metáforas de terror, hablando de una inocencia crucificada y de un ángel encerrado en el infierno bajo nuestros pies. La frase, un ángel encerrado en el infierno bajo nuestros pies, golpea a Mateo con la fuerza de una revelación física. No habla de un niño muerto y enterrado, sino de uno encerrado, vivo. La leyenda del niño de la bodega deja de ser folclore para convertirse en una posibilidad aterradora. La imagen se forma en su mente con una claridad espantosa. Un niño, Ignacio, no muerto al nacer, sino condenado a una vida en la oscuridad, oculto a los ojos de Dios y de los hombres, directamente bajo los pies de la familia que debería haberlo amado. La alquería ya no es solo una casa en ruinas, es una tumba viviente. Una prisión de tierra y piedra construida sobre el cuerpo y el alma de un niño. El frío que siente Mateo ya no es el del archivo, es un frío que emana del pasado y le cala hasta los huesos. Impulsado por este error, Mateo consigue acceder a los diarios personales de su antepasada, Doña Inmaculada de la Cruz, conservados por una rama de la familia que aún mantiene un vestigio del antiguo poder. Los diarios son volúmenes encuadernados en piel oscura, con cerraduras de latón. La caligrafía en su interior es un reflejo de una mente que se desmorona. Al principio, las entradas son las de una mujer de su clase, notas sobre la gestión de la finca, oraciones, comentarios sobre la sociedad valenciana. Pero a medida que se acerca la fecha del parto de 1844, el tono se vuelve febril, paranoico. Escribe sobre pesadillas, sobre la sensación de que una impureza ha anidado en su vientre, sobre su temor a que el diablo intente mancillar su sagrado linaje. Tras el nacimiento, las entradas se vuelven crípticas y aterradoras. Nunca menciona a un tercer hijo por su nombre. Se refiere a él como la mancha, la semilla del maligno, la prueba que el Señor me ha enviado. Escribe con una convicción escalofriante sobre su deber sagrado de contener al maligno, de sellar la puerta por la que pretendía entrar en mi casa. Las páginas están llenas de rezos desesperados, de pasajes bíblicos sobre demonios y exorcismos, y de una justificación teológica retorcida para un acto de crueldad inimaginable. Doña Inmaculada no se veía a sí misma como una madre monstruosa, sino como una santa guerrera, una guardiana de la pureza de su sangre que libraba una batalla secreta contra el infierno en su propio hogar. Mateo, con las manos temblorosas, coteja las fechas de los diarios con los libros de contabilidad que estaba restaurando. Y ahí, entre las cifras frías y objetivas, encuentra la confirmación. A partir de la fecha del nacimiento, aparece un gasto recurrente e inexplicable, anotado bajo el vago epígrafe de manutención especial. Es el coste de la comida y la ropa para una persona más. Una boca que no existía oficialmente, pero que necesitaba ser alimentada. Durante casi 10 años, esa partida de gastos se mantiene constante, un rastro numérico del secreto que respiraba en la oscuridad. Y entonces, de forma abrupta, cesa. La línea de gastos desaparece del libro, tan repentinamente como apareció. En su diario, en esa misma fecha, Doña Inmaculada escribe una única y escalofriante frase. La batalla ha terminado. Dios ha prevalecido. La verdad completa se despliega ante Mateo, más monstruosa de lo que jamás hubiera podido imaginar. Doña Inmaculada, consumida por su fanatismo religioso, vio la marca de nacimiento que cubría la mitad del rostro de su tercer hijo, no como una imperfección de la piel, sino como el estigma del diablo. Convencida de que Ignacio era una abominación, una puerta de entrada para el mal, tomó una decisión de una crueldad calculada y perversa. No lo mató. Un infanticidio podría haber sido descubierto, habría manchado su alma con el pecado del asesinato. En su lugar, perpetró un crimen más profundo. Lo borró de la existencia.
Lo declaró nacido muerto, amenazando a la comadrona y a su criada Elvira con la muerte y la condenación eterna. Y luego encerró a su propio hijo en las bodegas más profundas de la alquería. El horror no fue un acto rápido, sino una tortura prolongada durante una década. Mateo visualiza la escena y la náusea lo consume. Un niño pequeño, creciendo en la oscuridad total, sin ver jamás la luz del sol ni el rostro de su madre. Un niño que nunca aprendió a hablar, que solo conocía el sonido de sus propios sollozos y el retumbar de los pasos de la familia que vivía sobre su cabeza. Una familia de la que formaba parte, pero de la que estaba eternamente excluido. Lo alimentaban a través de una rendija en la puerta, como a un animal en una jaula. No era un demonio cuando nació, fue su propia madre, en su delirio de piedad, quien lo convirtió en uno, despojándolo de toda humanidad, de todo amor, de todo lo que hace que una vida valga la pena ser vivida. La extinción de la rama principal de la familia de la Cruz adquiere ahora un nuevo y siniestro significado. Los gemelos oficiales, Santiago y Tomás, crecieron sobre una base de sufrimiento y silencio. Murieron jóvenes, sin descendencia directa, como si la vitalidad de su linaje hubiera sido absorbida por el secreto que se pudría bajo sus pies. La fortuna se disipó, las tierras se vendieron. La maldición no era sobrenatural, era el peso de un crimen tan atroz que colapsó la estructura de la familia desde dentro. El mal no desapareció con la muerte de Ignacio, se diluyó en la sangre, se transmitió como una enfermedad del alma, manifestándose como la melancolía inexplicable que ahora padecía Mateo. Armado con esta verdad insoportable, Mateo sabe que su investigación no puede terminar en los archivos. Debe ir a la alquería de San Aniceto. No como un genealogista, sino como un peregrino, como un pariente que va a visitar la tumba olvidada de un niño mártir. El viaje en coche hacia las afueras de Valencia se siente como un descenso a otro tiempo. Los edificios modernos dan paso a campos de naranjos descuidados y caminos de tierra. La alquería aparece en el horizonte, no como una ruina pintoresca, sino como un mausoleo imponente. Al aparcar el coche, el silencio del lugar es abrumador, solo roto por el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre los cipreses que montan guardia como centinelas fúnebres. Cruzar el umbral de la puerta principal, que cuelga de una sola bisagra oxidada, es como entrar en una fotografía descolorida. El polvo lo cubre todo como un suero, y motas danzan en los escasos rayos de sol que se filtran por los ventanales rotos como si fueran las almas de los recuerdos atrapados en la casa. El aire es pesado, inmóvil, cargado con el olor a decadencia y a una tristeza tan palpable que casi se puede saborear. Mateo camina por las estancias vacías, sus pasos resonando en el silencio, imaginando la vida que transcurrió entre aquellos muros, una vida de lujo y piedad construida sobre una cámara de tortura secreta. Cada crujido del suelo bajo sus pies le recuerda al niño que vivió y murió bajo esas mismas tablas. En el diario de Doña Inmaculada, en una de las últimas páginas, encontró un pequeño mapa críptico, dibujado con mano temblorosa. No marcaba un tesoro, sino un lugar que debía ser olvidado. Donde el vino duerme y la fe se guarda, decía la nota. Mateo lo interpreta y se dirige a la zona de la despensa, junto a la antigua capilla privada. El suelo está cubierto de escombros y de los restos de una alfombra podrida por la humedad. Al apartarla con el pie, revela su objetivo, una trampilla de hierro macizo con una anilla oxidada incrustada en el centro. Es la puerta al infierno bajo nuestros pies, del que hablaba la criada Elvira. El corazón de Mateo late con una mezcla de pavor y determinación. Ha llegado al final del camino. Tirar de la anilla requiere toda su fuerza. El metal chirría en protesta, un sonido agudo y doloroso que rompe el silencio sepulcral de la casa. Cuando la trampilla finalmente cede, una ráfaga de aire gélido y viciado asciende desde la oscuridad, un hálito que huele a tierra húmeda, a nada, al vacío de una vida no vivida. El olor es el de la desesperación misma. Mateo enciende una potente linterna y dirige el haz de luz hacia el abismo.
Unos toscos escalones de piedra descienden hacia la negrura. Sabe que lo que va a encontrar abajo no será la prueba de un crimen, sino la tumba de un miembro de su familia, la fuente de todo el dolor que ha definido su existencia. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. El descenso es un viaje a las entrañas del horror. Los escalones son resbaladizos, cubiertos de una capa de moho verdoso que se siente como una piel fría y húmeda bajo sus manos. La luz de su linterna apenas corta la oscuridad densa y palpable, una oscuridad que parece absorber el sonido, haciendo que su propia respiración suene atronadoramente alta. El goteo constante de agua, que desde arriba era un sonido sordo, aquí abajo es un eco nítido y enloquecedor. Cada gota que cae es un segundo contado en una década de soledad absoluta. Mateo siente el peso de esos 10 años de sufrimiento en el aire, una presión invisible que le oprima el pecho y le dificulta respirar. La bodega es más pequeña de lo que imaginaba, una cueva excavada directamente en la tierra bajo los cimientos de la casa. No hay estanterías para el vino, no hay barriles. Es un espacio vacío, un útero de tierra y piedra. El haz de luz se mueve lentamente, revelando los detalles de la prisión. En una de las paredes, ve una cadena de hierro gruesa y oxidada, atornillada a la piedra. En el suelo, bajo ella, el polvo y la tierra están compactados, marcando el pequeño radio de movimiento que se le permitió al prisionero durante toda su infancia. La imagen es tan brutal, tan desoladora, que Mateo tiene que apoyarse en la pared para no caer. Es entonces cuando su linterna ilumina algo que le rompe el corazón en 1000 pedazos. En la pared de ladrillo junto a la cadena, a la altura de un niño, la superficie está cubierta de arañazos desesperados. No son marcas de violencia, sino de anhelo. Figuras infantiles, torpemente grabadas, con una piedra o con las propias uñas. Dibuja un círculo con rayos, un sol que nunca sintió en su piel. Dibuja una media luna, una luna que nunca vio en el cielo. Dibuja figuras humanas esquemáticas, una familia que nunca tuvo. Es el testamento de un niño que en la más absoluta de las privaciones intentó recrear en la pared de su celda el mundo que le había sido negado. Un acto de imaginación pura como última defensa contra la locura. Finalmente, en el centro de la pequeña celda, Mateo dirige la luz hacia un pequeño montículo de tierra, apenas perceptible, que rompe la uniformidad del suelo. Cae de rodillas, su linterna temblando en su mano. Con un cuidado infinito, como si temiera profanar un lugar sagrado, comienza a apartar la tierra con sus manos. Es una tierra fría y compacta, y bajo ella encuentra lo que sabía que encontraría: los huesos, pequeños, frágiles, de un color amarillento por el paso del tiempo. El esqueleto de un niño de unos 10 años, acurrucado en posición fetal, como si se hubiera quedado dormido, esperando un amanecer que nunca llegó. Ignacio, finalmente, ha sido encontrado. Mateo no siente el triunfo del investigador que ha resuelto un caso. Siente el dolor abrumador de un familiar que encuentra un ser querido perdido. Permanece arrodillado en la oscuridad durante un tiempo que no puede medir, en silencio, ofreciendo el primer acto de luto que Ignacio ha recibido en más de 150 años. El aire ya no se siente opresivo, sino extrañamente tranquilo, como si el descubrimiento de los restos hubiera liberado una tensión acumulada durante generaciones. El goteo del agua suena ahora como lágrimas. La tierra huele a descanso. La historia ha sido contada. El secreto ha sido exhumado. La verdad, por terrible que sea, ha traído una extraña forma de paz a la tumba olvidada. Sabe que no puede revelar su descubrimiento al mundo. Hacerlo sería desatar un escándalo que destruiría el legado ya de por sí manchado. Sería someter a Ignacio a la curiosidad morbosa de los extraños, convertir su tragedia en un titular sensacional. Su destino es ser el único guardián de esta verdad. Su carga no es exponer el crimen, sino comprenderlo y llevar el luto por la víctima. La melancolía que ha arrastrado toda su vida no desaparece, pero se transforma. Ya no es una tristeza vacía y sin nombre. Ahora es el duelo consciente por Ignacio, el niño borrado del libro de la vida,
el ancestro cuyo sufrimiento ha viajado por la sangre hasta encontrarlo. Con un cuidado reverencial, Mateo vuelve a cubrir los frágiles huesos con la tierra, devolviéndole a Ignacio su descanso. No puede darle un funeral, no puede darle una lápida, pero le ha dado algo más importante: el reconocimiento. Lo ha sacado del olvido, le ha devuelto su historia. Antes de subir, apaga la linterna por un instante, sumergiéndose en la misma oscuridad que fue el único universo de Ignacio. Intenta imaginar el terror, la soledad, la locura. Es un abismo insondable. Vuelve a encender la luz, asciende por los escalones de piedra y cierra la trampilla de hierro, sellando la tumba una vez más, pero esta vez no para ocultar, sino para proteger. Al salir de la alquería, en el año de gracia de 1844, en los campos que rodean Valencia, donde el aroma de los naranjos en flor es tan denso que casi se puede tocar con los dedos, una promesa de vida se convirtió en un pacto con la oscuridad. La tierra, esa matriz fértil y generosa que había bendecido a la poderosa familia de la Cruz con una riqueza casi obscena, estaba a punto de ser testigo mudo de un pecado que no se pudriría con los frutos caídos, sino que se filtraría en el propio subsuelo, envenenando las raíces del linaje para siempre, como una ponzoña invisible que se transmite por la sangre. Aquel año, la matriarca, doña Inmaculada de la Cruz, una mujer cuya piedad era tan afilada como su ambición, no dio a luz a un heredero, ni siquiera a dos, dio a luz a tres. Y en ese número, considerado por algunos una bendición trinitaria y por otros un desafío a la propia naturaleza, ella no vio la gracia de Dios, sino la sombra de una blasfemia, una imperfección intolerable en el tapiz perfecto de su legado. La historia que están a punto de escuchar fue enterrada bajo décadas de silencio y piedad impostada, sellada con el peso de la tierra y el miedo a la condenación eterna. Hay quienes prefieren que continúe así. Suscríbanse ahora. Si no lo hacen, quedarán entre quienes ignoraron el aviso cuando éste llamó a su puerta. La alquería de San Aniceto, el corazón de piedra y teja del Imperio de la Cruz, se alza hoy como el esqueleto de un leviatán devorado por la naturaleza. Sus muros, que en su día reflejaron el sol levantino con un orgullo austero, ahora están cubiertos por una hiedra gruesa y oscura, casi negra, cuyas hojas coriáceas parecen susurrar secretos inconfesables con cada ráfaga de viento que se cuela desde el mar. Las ventanas, despojadas hace mucho de sus cristales, son cuencas vacías que miran hacia los campos abandonados con una tristeza infinita. La mirada de un cráneo que contempla su propia decadencia. Penetrar en su interior es sumergirse en una atmósfera sofocante, una amalgama de olores que narra su abandono. El moho que dibuja mapas de humedad en las paredes desconchadas, la dulzura pútrida de naranjas olvidadas que se fermentan en el suelo del antiguo almacén, y un vestigio de incienso rancio que se niega a abandonar la capilla privada, como el último aliento de una fe pervertida. El silencio aquí no es paz, sino una expectación tensa. Es un silencio preñado de ecos, donde el crujido de la madera vieja suena como un hueso que se rompe bajo una bota, y el goteo constante de agua en las bodegas subterráneas marca el tiempo de una agonía que nunca termina. Un metrónomo húmedo y perpetuo que late desde las entrañas de la finca, contando los segundos de una condena sin fin. Los lugareños, descendientes de aquellos jornaleros que sirvieron a los de la Cruz con una mezcla de lealtad y temor, evitan sus muros como si la misma tierra estuviera apestada. En las tabernas del pueblo más cercano, con la voz baja y la mirada inquieta clavada en el fondo de sus vasos de vino, tejen historias sobre el niño de la bodega. Un llanto desconsolado que, según dicen, se eleva desde las profundidades de la alquería en las noches sin luna. Un lamento tan puro en su desolación que heda la sangre en las venas y marchita las flores de los jardines cercanos. Nadie conoce su origen, nadie se atreve a pronunciar un nombre para esa alma en pena, pero todos sienten su presencia como una mancha en el paisaje, una herida supurante que la tierra se niega a cerrar.
Es un folclor nacido del miedo, una leyenda susurrada para mantener a los niños alejados de la ruina y a los curiosos a distancia. Pero como toda leyenda que perdura a través de las generaciones, está anclada a una verdad mucho más terrible que cualquier fantasma que la imaginación popular pueda concebir. El miedo no es al muerto, sino al crimen que lo condenó a vagar, a la crueldad humana que lo desposeyó de todo, incluso de su propio recuerdo. Aquí es donde nuestra investigación se cruza con el destino. Mateo Valls, genealogista y restaurador de documentos antiguos, un hombre de manos precisas y mirada melancólica, es el último eslabón de una rama secundaria y empobrecida de la familia de la Cruz. Lleva en su sangre una tristeza endémica, un peso en el alma que los médicos han diagnosticado con la etiqueta clínica de la depresión hereditaria, pero que él siempre ha sentido como algo más, como un luto por una pérdida que no puede nombrar, un duelo por un rostro que nunca ha visto. Su conexión con la alquería de San Aniceto comienza no como una búsqueda de respuestas personales, sino como un encargo puramente profesional: restaurar los antiguos libros de contabilidad de la finca, un intento de los actuales propietarios lejanos por tasar el valor histórico de la propiedad antes de su inevitable demolición. Mateo trabaja con la paciencia de un monje, tratando cada página quebradiza como una reliquia, sin saber que entre los asientos de sacos de grano y jornales pagados está a punto de encontrar la raíz de su propia aflicción, la firma de la herida que su linaje ha arrastrado en silencio durante más de un siglo. El trabajo es metódico, casi un ritual sagrado en el silencio de su taller. El olor del papel viejo, una mezcla compleja de polvo, tiempo y celulosa en descomposición, es el perfume de su oficio, el aliento de la historia misma. Pasa los días bajo la luz controlada de sus lámparas, limpiando con delicadeza los estragos del tiempo y la humedad, consolidando tintas que se desvanecen, devolviendo una apariencia de vida a lo que estaba condenado al olvido. Pero su atención, guiada por un instinto que no puede explicar, se desvía de los fríos números de los libros de contabilidad a una caja de documentos familiares que le han sido confiados casi como un añadido sin importancia. Dentro, entre cartas comerciales y títulos de propiedad, encuentra un pequeño libro de bautismos familiar, encuadernado en cuero agrietado, con el escudo de los de la Cruz grabado en un oro que el tiempo ha deslucido hasta convertirlo en un susurro de su antiguo esplendor. Es un artefacto de intimidad, un registro de almas traídas al mundo bajo la bendición de Dios y el poder de la familia. Mateo lo abre con una reverencia casi filial, sus dedos rozando los nombres caligrafiados de sus propios antepasados, sintiendo el pulso de la historia bajo su piel, una corriente fría que parece advertirle, que le suplica que se detenga antes de abrir una puerta que nunca podrá volver a cerrar. La revelación no llega como un trueno que rasga el cielo, sino como un susurro fantasmal bajo la luz artificial y aséptica de su laboratorio. En la entrada correspondiente al año 1844, la caligrafía del párroco es clara y firme, casi desafiante en su pulcritud. Santiago y Tomás, los gemelos que asegurarían el futuro del linaje, registrados con todo el boato que correspondía a su estatus. Sus nombres resplandecen en la página, pero algo, un detalle casi imperceptible, llama la atención de Mateo. Un pequeño borrón, una mancha de tinta bajo los dos nombres que parece demasiado deliberada para ser un accidente, como una lágrima oscura que hubiera caído sobre la página y alguien hubiera intentado limpiar con demasiada prisa. Es su instinto de restaurador, su ojo entrenado para ver no solo lo que está escrito, sino lo que ha sido ocultado, lo que le lleva a colocar el libro bajo la lámpara de luz ultravioleta. Y entonces ocurre. Como un espectro que emerge de su tumba de papel, una tercera línea de tinta de hierro, lavada y borrada con un esmero casi criminal, se materializa débilmente sobre la página. Una caligrafía temblorosa, casi ilegible, pero inequívoca en su horror. Ignacio, reza el nombre. Y debajo, dos frases que detienen el corazón de Mateo y congelan el aire en sus pulmones. Non bautizatus, reclamado por la oscuridad.
El libro ya no es un registro familiar, es una confesión, la primera página de un evangelio prohibido. La palabra Ignacio se convierte en una obsesión para Mateo. Resuena en el silencio de su taller, una vibración sorda que parece emanar de las propias paredes, se proyecta en las sombras de su dormitorio durante las largas noches de insomnio, transformando las formas familiares en siluetas amenazantes. La tristeza que siempre lo ha acompañado, esa niebla perpetua en el fondo de su alma, adquiere de pronto una forma, un nombre, un rostro que no puede ver pero que siente con una certeza aterradora. Ya no es una dolencia abstracta, una simple predisposición genética a la melancolía, es el eco de un niño borrado, un niño reclamado por la oscuridad, una herida abierta en el tejido de su linaje. Su trabajo profesional, la meticulosa restauración de los libros de contabilidad, queda relegada a un segundo plano. Las cifras y los asientos contables ahora parecen triviales, casi un insulto a la magnitud del misterio que ha desenterrado. Su vida entera se reorienta hacia la resolución de este enigma de tinta y silencio, una búsqueda que siente no como una elección, sino como un deber ineludible. Siente, con una certeza visceral que desafía toda lógica, que la herida de su familia, esa aflicción transmitida de padres a hijos como una herencia maldita, es el grito ahogado de Ignacio, un grito que ha viajado a través de las generaciones, esperando a que alguien finalmente lo escuchase. Él, Mateo Valls, el último de una rama olvidada, ha sido elegido, o quizás condenado, a ser el oído de ese niño sin voz. Comienza su búsqueda en los archivos diocesanos de Valencia, un laberinto de pasillos fríos y altos donde el aire huele a papel sellado, a cera de velas apagadas y a tiempo detenido, solidificado. El silencio aquí es una entidad física, una presión en los oídos que solo se rompe por el susurro de sus propios movimientos y el crujido ocasional de las estanterías de madera bajo el peso de siglos de registros. Se sumerge en legajos polvorientos, volúmenes encuadernados en pergamino que se deshacen al tacto, pasando páginas que crujen como hojas secas en otoño, cada una de ellas un epitafio de una vida olvidada. Sus dedos, normalmente acostumbrados a la delicadeza del bisturí de restaurador, se manchan con el polvo de los muertos. Busca cualquier mención a la familia de la Cruz en torno a 1844, cualquier documento, por insignificante que parezca, que pueda arrojar una luz oblicua sobre la sombra que ha encontrado. Es un trabajo de paciencia infinita, un acto de fe en que la verdad, por muy profundamente que haya sido enterrada, siempre deja una fisura en la superficie. Al principio, sus hallazgos solo sirven para reforzar la leyenda pública de la familia. Los archivos están repletos de documentos que cimentan su reputación como pilares de la fe y la comunidad. Encuentra registros de sus generosas donaciones a la iglesia, detalladas con una precisión que roza la ostentación. Cálices de oro para la catedral, retablos para capillas rurales, dotes para conventos empobrecidos. Descubre cartas de agradecimiento de obispos y arzobispos, escritas en una prosa florida que alaba la piedad inquebrantable de Doña Inmaculada. Todo es un monumento a su virtud, una fachada impecable de poder y devoción construida con papel y tinta. Pero Mateo no busca la fachada, busca las grietas, las inconsistencias, las mentiras piadosas que se esconden tras el muro de la respetabilidad. Siente que esta exhibición de caridad es demasiado insistente, demasiado ruidosa, como si intentara ahogar un sonido mucho más débil y terrible que pugnaba por ser oído desde las profundidades. Y entonces las encuentra, las primeras grietas. En la sección correspondiente a la pequeña parroquia rural que servía a la alquería de San Aniceto y sus alrededores, un lugar humilde en comparación con la opulencia de la catedral, Mateo solicita el libro de defunciones del año 1844. El archivero, un hombre anciano con ojos cansados, se lo entrega con una lentitud ceremonial. Al abrir el pesado volumen, el corazón de Mateo se acelera. El libro huele a humedad y a un leve toque de podredumbre. Al llegar a los meses posteriores al nacimiento de los gemelos, su respiración se detiene.
Varias páginas, correspondientes a un periodo de casi 3 meses, han sido arrancadas con una precisión brutal, dejando solo los bordes deshilachados como el testimonio mudo de una censura violenta. No es un desgarro accidental, no es el daño del tiempo, es una mutilación deliberada, un acto de erradicación. Alguien quiso borrar no solo una muerte, sino la posibilidad misma de que esa muerte o cualquier otra en ese periodo quedara registrada para la posteridad. La ausencia de información es en sí misma una pista elocuente, un grito en el silencio de los registros. Alguien con un poder e influencia considerables se tomó la molestia de profanar un libro sagrado, de mutilar la historia oficial de la Iglesia. Este acto requería no solo audacia, sino también la complicidad o el silencio aterrorizado del párroco local. Mateo imagina la escena, una visita nocturna a la pequeña iglesia, una orden susurrada con la frialdad del acero, la amenaza velada de la ruina o algo peor. La familia de la Cruz no solo tenía el poder de construir retablos, también tenía el poder de destruir la verdad, de arrancar páginas de la memoria colectiva como si fueran malas hierbas en su jardín perfectamente cuidado. El misterio de Ignacio se profundiza, pasando de ser un secreto familiar a una conspiración que involucra a la propia Iglesia, o al menos a sus sirvientes más vulnerables. La pregunta ya no es solo qué pasó, sino quién ayudó a ocultarlo y por qué su miedo era más fuerte que su fe. Impulsado por esta certeza, Mateo expande su búsqueda a los archivos municipales, un entorno diferente, menos sagrado, pero igualmente impregnado de historia. Aquí, el olor no es de incienso, sino de tinta seca, de laca de sellos y del polvo burocrático de incontables vidas reducidas a líneas en un censo o a una firma en un registro de propiedad. Revisa los censos de población de la década de 1840, buscando la lista de habitantes de la alquería de San Aniceto, con la esperanza de encontrar un nombre que no debería estar allí o la ausencia de uno que sí debería. Pasa horas descifrando la caligrafía enrevesada de los funcionarios, sus ojos ardiendo bajo la luz fluorescente del archivo. Pero la lista es impecable. Don Fernando, Doña Inmaculada, los gemelos Santiago y Tomás y una cohorta de sirvientes cuyos nombres aparecen y desaparecen a lo largo de los años. Oficialmente, Ignacio de la Cruz nunca existió. Es un fantasma incluso en los registros más mundanos. Sin embargo, los documentos revelan otros patrones, otras anomalías que, aunque indirectas, pintan un cuadro inquietante. Descubre que en los años inmediatamente posteriores a 1844, la familia de la Cruz se volvió progresivamente más recluida. Las crónicas sociales de la época, que antes detallaban sus suntuosas fiestas y su participación en la vida pública de Valencia, de repente guardan silencio. La alquería de San Aniceto, antes un centro de poder social, se convierte en una fortaleza, sus puertas cerradas a casi todos los visitantes. Al mismo tiempo, como ya había visto en los archivos diocesanos, sus donaciones a la Iglesia se multiplicaron de forma casi frenética, como si intentaran comprar el perdón por un pecado inconfesable, construyendo una muralla de piedad a su alrededor para mantener a raya no solo al diablo, sino también a la curiosidad de sus iguales. Cada nueva capilla financiada, cada acto de caridad registrado, le parece a Mateo un ladrillo más en la pared de la tumba de Ignacio. La vida de Doña Inmaculada, en particular, sufre una transformación radical. Mateo encuentra menciones a ella en cartas y diarios de otras familias aristocráticas de la época. La describen como una mujer que ha envejecido prematuramente, cuya antigua vivacidad ha sido reemplazada por una devoción sombría y febril. Su vida social se redujo a la asistencia diaria a misa y a la supervisión implacable de sus tierras y sus jornaleros. La alegría y el orgullo por el nacimiento de sus herederos, que deberían haber sido el cenit de su vida, parecen haberse evaporado, reemplazados por una austeridad y un rigor que sus contemporáneos tachan de excesivos, casi morbosos. Se convirtió en una guardiana de su hogar y de su secreto, una carcelera vestida con los ropajes de la piedad, sus ojos constantemente fijos en el suelo de su propia casa, como si temiera que la verdad pudiera abrirse paso a través de las baldosas.
Es en un lote de correspondencia privada, mal catalogado y olvidado en el fondo de un arcón de madera en el Archivo Histórico Provincial, donde encuentra la segunda pieza del rompecabezas, la voz que faltaba. El arcón huele a alcanfor y a madera reseca. Dentro, entre documentos sin relación aparente, hay un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Una de ellas, escrita en papel barato y con la tinta corrida en varios puntos, como si las lágrimas hubieran caído sobre las palabras aún frescas, le llama la atención. Está firmada por una tal Elvira, quien en las primeras líneas se identifica como criada personal de Doña Inmaculada de la Cruz. La carta está dirigida a un confesor, un tal Padre Anselmo, y por el estado del papel y la ausencia de sobre, Mateo deduce que nunca fue enviada. Es una súplica desesperada, un torrente de angustia de una mujer atrapada en un secreto que le está consumiendo el alma, una confesión que se quedó a las puertas del confesionario. La caligrafía de Elvira es torpe, la de alguien con poca instrucción, pero sus palabras tienen la fuerza de una verdad insoportable. No se atreve a nombrar el pecado directamente, lo rodea con metáforas de terror y piedad retorcida, como si temiera que nombrar el acto le diera un poder aún mayor. Habla de una inocencia crucificada en el altar de la soberbia, y de un ángel encerrado en el infierno que hay bajo nuestros pies. Escribe sobre el peso del silencio, un silencio que grita en mis oídos cuando intento rezar. Describe cómo la casa, antes un lugar de luz y orden, se ha convertido en una prisión para todos sus habitantes, vigilada por la sombra que se ha instalado permanentemente en los ojos de su señora, una sombra que, escribe, no es de Dios, aunque ella rece día y noche para que lo parezca. La carta es el testimonio de un testigo ocular del horror, una voz del coro silenciado que por fin llega a los oídos de Mateo. La frase, un ángel encerrado en el infierno bajo nuestros pies, golpea a Mateo con la fuerza de una revelación física. Siente un escalofrío que le recorre la espalda, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura del archivo. La frase no habla de un niño muerto y enterrado en Camposanto o en la oscuridad de una tumba anónima. Habla de uno encerrado, vivo, bajo nuestros pies. De repente, la leyenda local, el cuento susurrado en las tabernas sobre el niño de la bodega, deja de ser folclore para convertirse en una posibilidad aterradora y tangible. La imagen se forma en su mente con una claridad espantosa, una escena arrancada de la peor de las pesadillas góticas. Un niño, Ignacio, no muerto al nacer, sino condenado a una vida en la oscuridad perpetua, oculto a los ojos de Dios y de los hombres, directamente bajo los pies de la familia que debería haberlo amado y protegido. La alquería ya no es solo una casa en ruinas en su imaginación, es una tumba viviente, una prisión de tierra y piedra construida sobre el cuerpo y el alma de un niño inocente. El goteo de agua que los lugareños dicen oír ya no es solo un eco, es el llanto real de un prisionero olvidado. La melancolía de su linaje ya no es una abstracción, es el sufrimiento heredado de ese niño, una vibración de dolor que ha resonado a través del tiempo. El frío que siente Mateo ya no es el del archivo, es un frío que emana del pasado, de la tierra húmeda de esa bodega, y le cala hasta los huesos, apoderándose de él. Se da cuenta de que la verdad es infinitamente más monstruosa de lo que había temido. No se trata de un infanticidio piadoso, sino de una tortura prolongada, un acto de crueldad tan calculado que desafía la comprensión. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Impulsado por este horror creciente, Mateo sabe que debe encontrar la perspectiva de la perpetradora. Debe entender la mente que pudo concebir y ejecutar tal atrocidad. Su investigación lo lleva a una rama lejana de la familia, descendientes de un primo de los gemelos, que aún conservan un vestigio del antiguo poder y, lo más importante, una colección de artefactos familiares. Tras una delicada negociación, apelando a su parentesco y a su trabajo como restaurador, consigue acceder a lo que busca, los diarios personales de su antepasada, Doña Inmaculada de la Cruz. Son varios volúmenes gruesos, encuadernados en piel oscura y teñida de negro, con pequeñas cerraduras de latón que parecen proteger secretos inconfesables. El simple hecho de sostenerlos en sus manos le produce una sensación de repulsión y fascinación. Son las crónicas de una mente que se desmorona, el testamento de una fe convertida en monstruosidad.
Al principio, las entradas de los diarios son exactamente lo que cabría esperar de una mujer de su clase y época. Notas sobre la gestión de la finca, la fluctuación del precio de las naranjas, comentarios sobre la sociedad valenciana, oraciones piadosas y reflexiones sobre las escrituras. La caligrafía es elegante y controlada, el reflejo de una mente ordenada y segura de su lugar en el mundo. Pero a medida que se acerca la fecha del parto de 1844, el tono comienza a cambiar sutilmente y luego de forma drástica. La caligrafía se vuelve más apretada, más angulosa, como si la pluma estuviera arañando el papel. Las entradas se llenan de una ansiedad febril, de una paranoia que se disfraza de fervor religioso. Escribe sobre pesadillas recurrentes en las que da a luz a una criatura de sombras, sobre la sensación de que una impureza ha anidado en su vientre, sobre su temor a que el diablo, celoso de la piedad y la pureza de su linaje, intente mancillar su sagrada herencia a través de la carne de su carne. Tras el nacimiento, las entradas se vuelven crípticas y aterradoras, un descenso en espiral hacia la locura santificada. Nunca, ni una sola vez, menciona a un tercer hijo por su nombre. Se refiere a él con epítetos deshumanizadores: la mancha, la semilla del maligno, la prueba que el Señor me ha enviado para demostrar mi fe, la cosa. Escribe con una convicción escalofriante sobre su deber sagrado de contener al maligno, de sellar la puerta por la que pretendía entrar en mi casa y en mi sangre. Las páginas están llenas de rezos desesperados, de pasajes bíblicos sobre demonios y exorcismos, copiados una y otra vez, y de una justificación teológica retorcida para un acto de crueldad inimaginable. Doña Inmaculada no se veía a sí misma como una madre monstruosa, sino como una santa guerrera, una nueva Judith, una guardiana de la pureza de su sangre que libraba una batalla secreta contra el mismísimo infierno en el sótano de su propio hogar. Con las manos temblorosas y el estómago revuelto, Mateo regresa a su taller y coloca los diarios junto a los libros de contabilidad que estaba restaurando. La yuxtaposición es grotesca, la locura mística junto a la fría y banal realidad de los números. Y ahí, cotejando las fechas de las entradas febriles del diario, con las columnas de gastos e ingresos, encuentra la confirmación definitiva, la prueba irrefutable. A partir de la fecha del nacimiento de los trillizos, una nueva partida de gastos aparece en los libros, recurrente e inexplicable, anotada bajo el vago y deliberadamente ambiguo epígrafe de manutención especial. Es el costo de la comida más básica, de ropa tosca, de velas, el costo de mantener viva a una persona más. Una boca que no existía oficialmente, pero que necesitaba ser alimentada. Una sombra que tenía un precio. Durante casi 10 años, esa línea de gastos se mantiene constante, un rastro numérico del secreto que respiraba y sufría en la oscuridad bajo la alquería. Es un latido financiero que marca el pulso de una vida robada. Mateo puede seguir el crecimiento de Ignacio a través de las cuentas, el aumento gradual en la cantidad de comida, el cambio en el tamaño de la ropa barata que se compraba para él. Es la biografía de un fantasma contada a través de los libros de un contable. Y entonces, un día, a finales de 1853, de forma abrupta, la línea de gastos desaparece del libro, tan repentinamente como apareció. Cesa. La boca ha dejado de necesitar alimento. En su diario, en esa misma fecha, Doña Inmaculada escribe una única y escalofriante frase, con una caligrafía que por primera vez en años vuelve a ser firme y serena. La batalla ha terminado, mi casa está limpia, Dios ha prevalecido. La verdad completa se despliega ante Mateo, no como una simple crónica de un crimen pasado, sino como una presencia viva y ponzoñosa que se desenrosca en el centro de su taller, envenenando el aire que respira. Es más monstruosa de lo que jamás hubiera podido imaginar, porque su horror no reside en la rapidez de un acto violento, sino en la metódica y prolongada crueldad de la omisión. Doña Inmaculada, consumida por su fanatismo religioso, una fe que había mutado en una forma de soberbia espiritual, vio la marca de nacimiento que cubría la mitad del rostro de su tercer hijo, no como una simple imperfección de la piel, una casualidad del pigmento, sino como el estigma del diablo, la firma de Satanás en la obra maestra de su linaje.
Convencida de que Ignacio era una abominación, una puerta de entrada para el mal en su casa santificada, tomó una decisión de una crueldad calculada y perversa, una solución que le permitía preservar su alma del pecado mortal del asesinato, mientras condenaba a su hijo a un infierno en vida. No lo mató. Un infanticidio podría haber sido descubierto. Habría manchado su alma con la sangre de un inocente a los ojos de Dios. En su lugar, perpetró un crimen más profundo, más metafísico. Lo borró de la existencia, lo anuló como ser humano. El plan fue ejecutado con la precisión de una estrategia militar. Convocó a la comadrona y a su criada de confianza, Elvira, en la penumbra de la capilla privada de la alquería, con la mirada severa de un Cristo de marfil oscuro clavada en ellas. Allí, bajo amenaza de muerte y, lo que era peor para ellas, de condenación eterna, las forzó a jurar sobre la Biblia familiar que el tercer niño había nacido muerto, una criatura sin aliento que fue devuelta a Dios antes de poder ser mancillada por el mundo. La mentira se cimentó con donaciones generosas a la parroquia y una exhibición pública de luto contenido y piadoso. Y luego, mientras el mundo creía que un pequeño ataúd blanco contenía los restos de un ángel, Doña Inmaculada descendió a las bodegas más profundas de la alquería, las mismas que se usaban para curar los jamones y almacenar el vino, y convirtió una de sus celdas en la tumba viviente de su propio hijo. Ignacio, el niño sin nombre, fue encerrado en la oscuridad total, un secreto que respiraba y sufría bajo los cimientos de la casa, su existencia reducida a un gasto en un libro de contabilidad. El horror no fue un acto rápido y febril, sino una tortura prolongada durante una década, un ejercicio diario de deshumanización. Mateo cierra los ojos y la escena lo consume. Una náusea helada le sube por la garganta. Visualiza un niño pequeño, creciendo en la oscuridad absoluta, sin ver jamás la luz del sol ni el rostro de su madre, cuyo único contacto con el mundo exterior era el sonido de sus pasos sobre el techo de su celda. Un niño que nunca aprendió a hablar, que solo conocía el lenguaje de sus propios sollozos y el retumbar de la vida de la familia que transcurría sobre su cabeza. Una familia de la que formaba parte biológicamente, pero de la que estaba eternamente y absolutamente excluido. Lo alimentaban a través de una pequeña rendija en la parte inferior de la puerta de roble macizo, deslizando un cuenco de gachas y un jarro de agua como si alimentaran a un animal en una jaula, un animal peligroso al que no se debía mirar a los ojos. Ignacio no era un demonio cuando nació, fue su propia madre, en su delirio de piedad, quien lo convirtió en uno, despojándolo de toda humanidad, de todo amor, de todo lo que hace que una vida valga la pena ser vivida. La vida de los gemelos oficiales, Santiago y Tomás, se construyó literalmente sobre la tumba de su hermano. Crecieron en la opulencia de la alquería, aprendiendo a montar a caballo en los campos de naranjos, recibiendo la mejor educación, siendo el orgullo de su linaje. Pero Mateo se pregunta qué sentirían. ¿Oían alguna vez, en el silencio de la noche, un golpe sordo bajo el suelo de sus habitaciones? ¿Confundirían un lamento ahogado con el silbido del viento? Crecieron sobre una base de sufrimiento y silencio, y ese veneno invisible debió de filtrarse en sus almas. La casa entera estaba enferma, impregnada de la angustia que emanaba de la bodega. El aire que respiraban era el mismo aire que se negaba a su hermano. La comida que disfrutaban en el gran comedor era un festín en comparación con las gachas que se deslizaban por la rendija. Vivieron una mentira, y esa mentira, como un cáncer, acabó por devorar la vitalidad de la familia desde dentro. La extinción de la rama principal de la familia de la Cruz, antes un misterio genealógico para Mateo, adquiere ahora un nuevo y siniestro significado. Santiago y Tomás, los herederos dorados, murieron jóvenes, antes de cumplir los 30, ambos consumidos por enfermedades que los médicos de la época describieron como fiebres melancólicas. No dejaron descendencia directa. La gran fortuna amasada durante generaciones se disipó. Las tierras se vendieron parcela a parcela. El poder se desvaneció como el humo de una vela extinguida. La maldición no era sobrenatural, era el peso insoportable de un crimen tan atroz que colapsó la estructura psicológica de la familia. El mal que doña Inmaculada creyó contener en la bodega no desapareció con la muerte de Ignacio, se diluyó en la sangre, se transmitió como una enfermedad del alma, manifestándose como la melancolía inexplicable, como el luto sin nombre que ahora padecía el propio Mateo, a tantas generaciones de distancia. Él era el último eco de aquel llanto en la oscuridad.
Armado con esta verdad insoportable, una verdad que pesa más que todos los legajos de los archivos juntos, Mateo sabe que su investigación no puede, no debe, terminar en el silencio estéril de su taller. Los documentos han hablado, pero las paredes de piedra tienen su propio testimonio que ofrecer. Debe ir a la alquería de San Aniceto, no como un genealólogo que busca verificar datos, sino como un peregrino que viaja al epicentro de un terremoto familiar, como un pariente que va a visitar la tumba olvidada de un niño mártir. El viaje en coche hacia las afueras de Valencia se siente como un descenso a otro tiempo, una transición de la lógica del presente a la mitología del pasado. Los edificios modernos dan paso a campos de naranjos descuidados, a caminos de tierra agrietadas por el sol, y finalmente, la alquería aparece en el horizonte, no como una ruina pintoresca, sino como un mausoleo imponente y silencioso, una cicatriz sublime en el paisaje. Al aparcar el coche junto a la verja oxidada, el silencio del lugar es abrumador, casi agresivo. No es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que lo ahoga todo. Solo se oye el zumbido de los insectos entre las malas hierbas y el susurro del viento entre los cipreses, que montan guardia como centinelas fúnebres a lo largo del antiguo camino de entrada. El aire es denso, cargado con el aroma de la tierra y la vegetación en descomposición. Pero bajo ese olor se percibe otra cosa, una nota agria y persistente, como el recuerdo de un miedo muy antiguo. Mateo siente una opresión en el pecho, la sensación irracional de estar siendo observado, no por ojos humanos, sino por las cuencas vacías de las ventanas de la casa, que parecen juzgar su intrusión. Cada paso que da hacia la fachada principal es un paso hacia el corazón de su propia tristeza. Cruzar el umbral de la puerta principal, que cuelga de una sola bisagra oxidada y chirría como un lamento, es como entrar en una fotografía descolorida, en un recuerdo atrapado en ámbar. El polvo lo cubre todo como un sudario, tan espeso que amortigua el sonido de sus propias pisadas. Mota de polvo danzan en los escasos rayos de sol que se filtran por los ventanales rotos, como si fueran las almas de los recuerdos atrapados en la casa, liberadas por un instante por su presencia. El aire es pesado, inmóvil, cargado con el olor a decadencia, a madera podrida, a yeso húmedo, y a una tristeza tan palpable que casi se puede saborear en la parte posterior de la lengua. Mateo camina por las estancias vacías del piso principal, el gran salón, el comedor donde se celebraban banquetes sobre la cabeza de un niño hambriento, y sus pasos resuenan en el silencio. Imaginando la vida que transcurrió entre aquellos muros, una vida de lujo y piedad, construida sobre una cámara de tortura secreta. En el diario de Doña Inmaculada, en una de las últimas páginas, escrita meses antes de su propia muerte, encontró un pequeño mapa críptico, dibujado con mano temblorosa, casi senil. No marcaba la ubicación de un tesoro, sino un lugar que debía ser olvidado para siempre, una advertencia para sus herederos. Donde el vino duerme y la fe se guarda, que la tierra selle lo que la carne escondió, decía la nota al pie. Mateo lo interpreta con una claridad escalofriante. La bodega, donde el vino dormía, estaba junto a la capilla privada, donde se guardaba la fe. Se dirige a la zona de la despensa, un pequeño pasillo que conecta la cocina con la capilla. El suelo está cubierto de escombros, de tejas caídas, y de los restos de una alfombra persa podrida por la humedad, ahora una masa informe de hilos y moho. Al apartarla con el pie, con un gesto que le parece una profanación, revela su objetivo. Una trampilla de hierro macizo, negra de óxido, con una anilla incrustada en el centro. Es la puerta al infierno bajo nuestros pies, del que hablaba la criada Elvira. El corazón de Mateo late con una mezcla de pavor y determinación sagrada. Ha llegado al final del camino, al altar del sacrificio. Tirar de la anilla requiere toda su fuerza. El metal chirría en protesta, un sonido agudo y doloroso, que rompe el silencio sepulcral de la casa, como si la propia alquería gritara por el dolor de reabrir su herida más profunda. Cuando la trampilla finalmente cede, levantándose con un golpe sordo, una ráfaga de aire gélido y viciado asciende desde la oscuridad, un hálito que huele a tierra húmeda, a encierro, a nada, al vacío de una vida no vivida. El olor es el de la desesperación misma, destilada durante más de un siglo. Mateo enciende una potente linterna y dirige el haz de luz hacia el abismo. Unos toscos escalones de piedra descienden hacia una negrura que parece sólida, impenetrable.
Sabe que lo que va a encontrar abajo no será la prueba de un crimen para un tribunal, sino la tumba de un miembro de su familia, la fuente de todo el dolor que ha definido su existencia. El descenso es un viaje a las entrañas del horror, a un lugar que la luz no ha tocado en más de 150 años. Los escalones son resbalosos, cubiertos de una capa de moho verdoso, que se siente como una piel fría y húmeda bajo la mano con la que se apoya en la pared. La luz de su linterna apenas corta la oscuridad densa y palpable, una oscuridad que parece absorber el sonido, haciendo que su propia respiración suene atronadoramente alta, casi obscena en aquel silencio sagrado. El goteo constante de agua, que desde arriba era un sonido sordo y lejano, aquí abajo es un eco nítido y enloquecedor. Cada gota que cae es un segundo contado en una década de soledad absoluta. Mateo siente el peso de esos 10 años de sufrimiento en el aire, una presión invisible que le oprime el pecho y le dificulta respirar, como si la angustia de Ignacio se hubiera quedado atrapada entre aquellas paredes, esperando a que alguien viniera a inhalarla. La bodega, o más bien la celda, es más pequeña de lo que imaginaba, una cueva claustrofóbica excavada directamente en la tierra bajo los cimientos de la casa. No hay estanterías para el vino, no hay barriles, no hay nada que sugiera un uso doméstico. Es un espacio en vano, un útero de tierra y piedra, diseñado para contener y anular. El haz de luz de la linterna se mueve lentamente, con la parsimonia de un ritual, revelando los detalles de la prisión. En una de las paredes, la luz se refleja en el metal oxidado de una cadena de hierro gruesa, atornillada a la piedra con un perno que parece hundirse en el corazón de la tierra. En el suelo, bajo ella, el polvo y la tierra están compactados, marcando el pequeño y patético radio de movimiento que se le permitió al prisionero durante toda su infancia. La imagen es tan brutal, tan desoladora, que Mateo tiene que apoyarse en la pared húmeda para no caer, el frío de la piedra traspasando su ropa. Es entonces cuando su linterna ilumina algo que le rompe el corazón en 1000 pedazos, una visión que trasciende el horror para entrar en el terreno de la más pura desolación. En la pared de ladrillo junto a la cadena, a la altura que tendría un niño sentado en el suelo, la superficie está cubierta de arañazos desesperados. No son marcas de violencia, no son intentos de escapar. Son dibujos, figuras infantiles, torpemente grabadas en el ladrillo con una piedra afilada o quizás con las propias uñas, hasta sangrar. Dibuja un círculo con rayos temblorosos, un sol que nunca sintió en su piel. Dibuja una media luna y estrellas, un cielo nocturno que nunca vio. Y lo más terrible de todo, dibuja figuras humanas esquemáticas, palotes con cabeza, un hombre alto, una mujer con falda y 2 niños pequeños. Una familia. Es el testamento de un niño que, en la más absoluta de las privaciones, en la negrura total, intentó recrear en la pared de su celda el mundo que le había sido negado, un acto de imaginación pura como última defensa contra la locura. Finalmente, en el centro de la pequeña celda, el haz de luz de Mateo se posa sobre un pequeño montículo de tierra, apenas perceptible, que rompe la uniformidad del suelo apisonado. Es una irregularidad sutil, como si la tierra se hubiera hundido ligeramente con el paso del tiempo. Cae de rodillas, su linterna temblando en su mano, proyectando sombras danzantes que parecen burlarse de la quietud del lugar. Con un cuidado infinito, como si temiera profanar el más sagrado de los lugares, comienza a apartar la tierra con sus manos desnudas. Es una tierra fría y compacta, que huele a raíces y a olvido. Y bajo ella, a pocos centímetros de la superficie, sus dedos rozan algo duro, liso y frágil, lo que sabía que encontraría. Los huesos, pequeños, delicados, de un color amarillento por el paso del tiempo. El esqueleto de un niño de unos 10 años, acurrucado en posición fetal, como si se hubiera quedado dormido esperando un amanecer que nunca llegó. Ignacio. Finalmente, después de más de 1 siglo y medio de silencio, ha sido encontrado. Mateo no siente el triunfo del investigador que ha resuelto un caso. No hay una oleada de adrenalina ni la satisfacción intelectual de haber encajado la última pieza del rompecabezas. Lo que lo inunda es una ola de dolor abrumador, un luto que ha viajado a través de más de 1 siglo y medio para encontrarlo finalmente a él, arrodillado en la oscuridad.
Permanece inmóvil, con la luz de la linterna temblando sobre los pequeños huesos, y por primera vez en su vida, su melancolía tiene un rostro. Es el rostro de un niño acurrucado en la tierra fría, un niño que dibujaba soles en las paredes de su noche perpetua. El aire en la bodega ya no se siente opresivo, sino extrañamente sagrado, como si la capilla no estuviera arriba, entre los muros de piedra y los altares polvorientos, sino aquí abajo, en este nicho de tierra que ha guardado el secreto de un mártir. El goteo constante del agua, que antes sonaba como un metrónomo de la locura, suena ahora como el eco de lágrimas que nadie derramó, un llanto póstumo que la propia tierra ofrece en nombre de la humanidad que le falló. Mateo, el último de su estirpe rota, ofrece el primer acto de luto que Ignacio ha recibido jamás, un silencio compartido que vale más que todas las misas y responsos que el dinero de los de la cruz pudo comprar para lavar sus almas manchadas. En la quietud de la tumba, Mateo comprende la verdadera naturaleza de su carga, sabe que no puede revelar su descubrimiento al mundo. Hacerlo sería una profanación final. La historia de Ignacio no pertenece a los titulares sensacionalistas ni a las frías notas a pie de página de los libros de historia. Exponer el crimen de Doña Inmaculada sería desatar un escándalo que destruiría el legado, ya de por sí manchado, pero sobre todo sometería la tragedia de Ignacio a la curiosidad morbosa de los extraños, convirtiendo su sufrimiento en un espectáculo, su tumba en una atracción turística macabra. Su destino, su condena, no es ser el heraldo de la verdad, sino su único y silencioso guardián. Su carga no es exponer el crimen, sino comprenderlo, absorberlo en su propia sangre y llevar el luto por la víctima en nombre de todos los que lo ignoraron. La melancolía que ha arrastrado toda su vida no desaparece con este descubrimiento, sino que se transforma. Ya no es una tristeza vacía y sin nombre, ahora es el duelo consciente por Ignacio de la Cruz, el niño borrado del libro de la vida, el ancestro cuyo sufrimiento ha viajado por la sangre hasta encontrar en él, por fin, un corazón donde descansar. Con un cuidado reverencial, como si estuviera realizando el más sagrado de los ritos, Mateo comienza a devolver la tierra sobre los frágiles huesos. Cada puño que deja caer es una palabra en una oración fúnebre silenciosa, una promesa de recuerdo, un acto de piedad que su antepasada nunca tuvo. No puede darle un funeral bajo el sol, no puede darle una lápida con su nombre grabado, pero le ha dado algo infinitamente más importante, el reconocimiento. Lo ha sacado del olvido absoluto, le ha devuelto su historia, su identidad. Antes de subir por los escalones de piedra, hace una última cosa. Apaga la linterna. La oscuridad que lo envuelve es total, absoluta, un abismo de negrura que anula los sentidos. Por un instante insoportable, intenta imaginar 10 años de esa nada, el terror, la soledad, la locura que debió de anidar en la mente de un niño. Es un abismo insondable que amenaza con devorarlo. Vuelve a encender la luz, el haz tembloroso un alivio casi doloroso, y asciende por los escalones de piedra. Cierra la trampilla de hierro y el sonido sordo y metálico al encajar en su marco es el de un punto y final. Ha sellado la tumba una vez más, pero esta vez no para ocultar, sino para proteger. Al salir de la alquería de San Aniceto, el sol del atardecer valenciano le hiere los ojos. El mundo exterior parece irreal, demasiado brillante, demasiado ruidoso. El aroma de los naranjos ya no le parece dulce, sino empalagoso, casi fúnebre. La casa, a su espalda, ya no parece una ruina amenazante, sino un mausoleo silencioso y digno. Se siente extrañamente tranquila, como si el descubrimiento de los restos y el acto de luto de Mateo hubieran liberado una tensión acumulada durante generaciones, como si el alma de la propia finca hubiera exhalado un suspiro contenido durante 150 años. Mientras camina hacia su coche, una ráfaga de viento se levanta de los campos, agitando las hojas de los cipreses. Y en ese susurro, a Mateo le parece oír algo más, una voz infantil, apenas perceptible, que no pronuncia palabras de miedo o de dolor, sino una sola sílaba, que podría ser su propio nombre. O quizás, solo quizás, la palabra gracias. El llanto del niño de la bodega se ha extinguido. La leyenda ha encontrado su paz.
De vuelta en la civilización, en el silencio ordenado de su taller, Mateo es un hombre irremediablemente cambiado. La melancolía no lo ha abandonado, pero ha mutado. Ya no es una niebla opresiva que lo paraliza, sino una presencia constante, una sombra que camina a su lado. Es el peso consciente de la memoria de Ignacio, un luto que se ha convertido en parte de su identidad. A veces, mientras trabaja hasta tarde, bajo la luz de la lámpara, al mirar el reflejo oscuro de la ventana, le parece ver por una fracción de segundo el rostro de un niño pálido con ojos grandes y oscuros, mirándolo desde el otro lado del cristal. No se asusta, es un recordatorio, una señal de que no está solo en su vigilia. El mal que doña Inmaculada desató no ha sido vencido, solo ha sido comprendido. Y comprenderlo, llevar su peso en silencio, es una carga mucho más pesada y solitaria que cualquier maldición. Él es ahora el archivo viviente, la única tumba con nombre para el niño que no tuvo. La historia de la alquería de San Aniceto, oficialmente, sigue siendo una familia poderosa que se extinguió por azares del destino. Los archivos diocesanos siguen con sus páginas arrancadas, un hueco que nadie más ha notado. Pero la verdad real y visceral, ahora respira en el mundo a través de un solo hombre. El folclore local, sin embargo, comienza a cambiar. La gente ya no habla del llanto del niño de la bodega, sino que susurran sobre un silencio nuevo, una paz extraña que ha descendido sobre la finca. Algunos, movidos por un instinto que no pueden explicar, empiezan a dejar flores silvestres y pequeñas cruces de madera atadas con cuerda en la verja oxidada. Un acto de compasión anónima por un mártir sin nombre. El caso de Ignacio de la Cruz se transforma así en mito, un legado de dolor que resuena no en los documentos, sino en la tierra y en la sangre. Y nos deja con una pregunta inquietante que flota en el aire de Valencia. ¿Y si el verdadero pecado no fue encerrarlo, sino negarle un nombre? ¿Y si el eco que resonó durante un siglo no era el de un fantasma que buscaba venganza, sino el de un niño que simplemente se negaba a ser olvidado? Usted ha escuchado la verdad de hoy. Si no se une a nosotros, esta verdad continuará acechando a los desprevenidos. Suscríbase, active la campana y comparta antes de que el próximo secreto lo encuentre desprevenido.